¿Cómo te va, Andrés? Bienvenido a Mitre, Juani Citroni y Jessy Quiribas te saludan. Jessica, Juani, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por ponerse en contacto. Bueno, ¿cuál es la situación al día de hoy? Bueno, Jessica, vos describiste perfectamente el panorama y diste en la tecla porque esto se trata de un problema que afecta a la ciudadanía en general y en particular a aquellas personas que están transitando un proceso, un conflicto ante los tribunales provinciales de Santa Fe. Y esta cuestión que tiene que ver con los concursos, bueno, significan que muchos juzgados donde transitan los problemas de numerosos integrantes de la comunidad no pueden resolverse porque no está su titular, es decir, un juez o jueza a cargo, es decir, juzgados que se encuentran en la actualidad vacantes. Juzgados que se encuentran vacantes no hace unos días, no hace unos meses, sino muchos de esos hace numerosos años, lo que implica una postergación intolerable en el reconocimiento de los derechos de personas que necesitan resolver sus problemas que plantean ante los tribunales santafesinos. En esta oportunidad, como vos bien manifestaste, Jessica, nosotros desde la Colegiatura Abogadil Provincial transmitimos nuestra preocupación, nuestra inquietud referido a la falta de solución por parte del Poder Ejecutivo de este inconveniente que, reitero, atañe a toda la ciudadanía de Santa Fe. Tuvimos numerosas reuniones con el secretario de Justicia y, bueno, en esta semana nos anoticiamos que ya pusieron en funcionamiento los concursos para la cobertura en, no todos, pero sí en la gran mayoría de los tribunales que hoy se encuentran vacantes. Así que esperamos, avisoramos que a la brevedad se solucione esta cuestión, que reitero, que no se dilaten más los tiempos, porque verdaderamente una persona que necesita resolver su problema, por ejemplo, derivado de una falta de pago, de un contrato, en los juzgados de familia, que no le puedan reconocer sus derechos alimentarios, bueno, esta postergación implica una afrenta a sus derechos humanos elementales. Así que esperemos que se resuelva a la brevedad la totalidad de las coberturas de las vacantes que hoy en día tenemos en el ámbito del Poder Judicial de la provincia. Doctor Abramovich, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Juani, buen día. Buen día, buen día. En diciembre se sanciona la ley 14.243 de ejecución penal y ahí se prevé la creación de lo que sería la primera Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria. Es el primer concurso que tiene la gestión Puyaro, que se atraviesa, que le llega al Ejecutivo y el Ejecutivo ya eligió los pliegos. Acá aparece una cuestión que la hemos hablado en alguna oportunidad, que después de un decreto el gobernador de la provincia definió que solamente se consideren los aprobados y los no aprobados, y no considerar los órdenes de mérito. Es decir, antes lo que se hacía era un puntaje y se mandaba del primero, el segundo, el tercero, de acuerdo al puntaje. Hoy llegan esos nombres por orden alfabético, motivo por el cual no hay puntaje para considerar. O en realidad sí lo hay, porque el orden de mérito sigue existiendo en el concurso, pero no se considera por parte del Ejecutivo. Y nos encontramos con que los pliegos que envía hoy el gobernador para cubrir la primera Cámara de Ejecución Penal de la provincia de Santa Fe, los tres nombres, si vamos al orden de mérito, salieron octavo, noveno y décimo, en contraposición a los primeros 7 que teóricamente, según el puntaje, se supone están más capacitados. Hecha esta aclaración para entender un poco de qué hablamos, ¿qué consideraciones tienen desde el colegio? Sí, bueno, primero lo hemos hablado con vos, Juani. En primer lugar, dos cuestiones. Uno, lo que tiene que ver con la necesidad de agilizar los concursos, lo que redunda en la cuestión del puntaje y en las impugnaciones que se realizan posteriormente en muchas oportunidades cuando un candidato a determinado puesto no está de acuerdo con el puntaje que, bueno, se le otorgó derivado de un examen. Muchas veces ocurría que estamos hablando de impugnaciones sobre centésimas, sobre muy poco, que repercutía no en gran medida de lo que tiene que ver con el desarrollo de su propio examen, de un concursante, y eso generaba una dilación en el término de los concursos, es decir, que se resuelve en definitiva en los concursos, es decir, que había una burocracia en exceso. En virtud de esa circunstancia, se estableció que para aprobar un determinado examen, bueno, había dos calificaciones, aprobó o no aprobó, satisfactorio o no satisfactorio. Eso entendemos positivo. Ahora, que se elimine el orden de mérito, es decir, que se deje de lado al mejor o a los mejores,
Bueno, eso resulta preocupante, porque lo que nosotros queremos es una justicia de calidad, donde lleguen verdaderamente los más aptos y los más idóneos. Y esto, de alguna manera, tiene que ver con el funcionamiento del sistema, porque si no elegimos a quien resulta más calificado, o el que resulta más apropiado, o el que, conforme los parámetros de un concurso, fue el mejor, bueno, y que se elijan a otras personas realmente es preocupante, porque eso va a redundar seguramente en un déficit del servicio de justicia. Y nosotros tenemos que aspirar a que nuestro Poder Judicial sea verdaderamente de calidad, y para que sea de calidad es necesario, es menester que existan funcionarios, empleados y propios profesionales que estén a la altura de los acontecimientos. Así que verdaderamente nos preocupa esa circunstancia, pero también tenemos que tener en consideración otra circunstancia. Primero, una tiene que ver con la prueba de oposición, que muchas veces alguien está muy calificado conforme al puntaje de ese examen, pero en el orden general del concurso, lo que tiene que ver con sus antecedentes, con lo que tiene que ver con la demostración de su contracción al trabajo, su compromiso democrático, tal vez no resultan más apropiados para llegar a tal cargo. Así que en mérito de todas esas evaluaciones, se tiene que elegir en líneas generales a quien resulte más adecuado, más apropiado, o reitero, más idóneo para cubrir tal cargo en el Poder Judicial. Así que muchas veces no tiene que ver con la propia calificación en un concurso de oposición, sino en líneas generales a ver qué compromiso demuestra con el Estado democrático, con el Estado de Derecho, y bueno, y si es efectivamente quien demuestra un compromiso de trabajo para la tarea por la cual él está aspirando, ¿no? Ahora, es importante también mencionar que, bueno, muchas veces, en general, la dirigencia política ha dicho, bueno, necesitamos en la provincia un consejo de la magistratura que efectivamente tenga la independencia, etcétera, etcétera. Cuando uno habla, por ejemplo, de reforma constitucional, muchos alegan esto, ¿no? Sería muy bueno darle rango constitucional a un consejo de la magistratura, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, después el Ejecutivo da un paso atrás, digamos, al sistema que ya teníamos, que había que mejorarlo. En realidad se lo recorta y se le da mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo. Claro. Es todo lo contrario a lo que se pregona en términos generales, ¿no? Tal cual, efectivamente, porque hoy la Constitución Nacional le permite al gobernador designar los integrantes del Poder Judicial, digo, los funcionarios. A partir de un decreto, bueno, se autolimitó el gobernador para tal designación. Ahora bien, como vos bien manifestás, Juani, lo ideal sería que exista un Consejo de la Magistratura extra poderes. Es decir, compuesto por todas aquellas personas que se encuentren vinculados con los estamentos justamente relacionados con el servicio de justicia, llámese magistrados, abogados, empleados del Poder Judicial, la propia Corte Suprema de Justicia, y que así se designe a quien resulte más apropiado para tal cargo. Ahora, lamentablemente, hoy el Consejo de la Magistratura es una oficina del Poder Ejecutivo, y por eso, como decía anteriormente, para brindar mayor calidad institucional es esencial que exista un Consejo de la Magistratura, no como hoy en día acontece en el orden nacional, porque lamentablemente desde el año 1994, cuando se instauró esta figura en nuestra propia Carta Magna, hoy estamos viendo los resultados realmente nefastos en su funcionamiento. Un órgano realmente elefantiásico, que tiene muchísimos empleados, y hoy existen numerosos juzgados federales a lo largo y a lo ancho de la República Argentina que se encuentran funcionando de manera deficiente y que no están cubiertos todas las vacantes que existen. Por lo tanto, no queremos un órgano de la política, sino un órgano extrapoder, representado por todos aquellos que conocemos el servicio de justicia y que verdaderamente, de manera transparente, se elijan a quienes resulten más apropiados para tal cargo. Usted recién me parece que acaba de dar en la tecla, ¿no? Con una palabra que acaba de mencionar doctor Abramovich, y es transparencia. La gente pide sin duda un servicio de justicia de calidad, pero muchas veces se habla también de transparencia. Hay un manto siempre de sospecha, ¿no? Con respecto a esto. Mirá, eso es lo que nosotros, todos los ciudadanos, tenemos que aspirar, a la transparencia en todos los órganos del Estado. Y de igual manera, aclarado esto, lo que también pongo de manifiesto es que muchos concursantes, cuando participan de un determinado concurso, aceptan las reglas y después la cuestionan.
me parece que tiene que existir una cierta coherencia, porque si uno se somete a un determinado reglamento, a una determinada norma que rige un determinado sistema, o en este caso los concursos, bueno, después si nosotros vamos a contramano de lo que al principio aceptamos, y eso es un contrasentido. Claro. Por eso nosotros lo que pedimos y lo que venimos pidiendo históricamente, no de ahora, que exista un Consejo de la Magistratura donde se disipe cualquier tipo de duda. Y creo que la transparencia se conseguiría de alguna manera con esta instauración de un Consejo de la Magistratura a nivel provincial. Doctor Andrés Abramovich, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Mitre Santa Fe. Hasta luego. Un placer, gracias.